Hola a todos, hoy es jueves 7 de mayo de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Andrei Martyanov. Bienvenido de nuevo, Andrei. Welcome back, Andre. Placer. Andre, I want to start with the war Andrei, in quiero empezar hablando de la guerra en Oriente Medio. Pero antes de entrar en eso, Andrei, hay muchos rumores sobre cómo Ucrania está recuperando terreno con estos nuevos drones y con el nuevo fondo europeo de 90.000 millones de euros. Europa está invirtiendo en Ucrania. Están produciendo drones y están cambiando las reglas del juego. ¿Qué es eso, Andrei? Porque no me refiero a la gente que literalmente odia a los rusos, que odia a Rusia, sino a algunos que decían que Rusia estaba ganando, y ahora hablan de que estos drones lo están cambiando todo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo entiendes tú? These drones are changing everything. What is that? What is your understanding of that? Incompetence. I am on the record. Incompetencia. Y lo digo claramente, el Pentágono es incompetente. Solo es bueno en relaciones públicas. Que bueno, quiero decir, sabe bombardear y poco más. Así que sí, incompetencia. Los españoles, ellos manipulan la historia. Como siempre, se dedican a la propaganda. Que no haya duda. Y gran parte de los medios alternativos también están ahora en el negocio de la propaganda. Puedo decirte una cosa, y esto está confirmado. No solo. Quiero decir, viene de los niveles políticos y militares más altos. En Rusia se ha publicado específicamente sobre las tropas de defensa aérea, que son concretamente defensa aérea. Pero claro, la defensa aérea se lleva a cabo con todo tipo de armamento, lo que incluye, por supuesto, guerra electrónica y otras cosas. Y la efectividad de la defensa aérea rusa es del 97%. Es algo que nadie en el mundo puede igualar. Pero, obviamente, si es del 97%, eso significa que de cada 100 hay algo así como 3 que se escapan. A esos los llaman leakers. Leak. They're called leakers. What do? They do what the NATO. ¿Qué hacen? Hacen lo que la OTAN sabe hacer, atacar a civiles. Suelen golpear objetivos civiles, bloques de viviendas, matan a gente que va al trabajo en su coche o en una furgoneta. Eso es lo que hacen. Y luego lo presentan como si hubieran alcanzado, digamos, un importante objetivo de apoyo. Y otra vez, no puedes explicarle al típico supuesto especialista militar qué significa realmente la fuerza necesaria, incluyendo, ya sabes, los medios cinéticos, para, por ejemplo, destruir o al menos inutilizar una refinería. Esa gente no lo entiende. La mayoría de sus, digamos, especialistas occidentales son unos ignorantes adoctrinados en humanidades que no tienen ni idea de cómo se hace eso. Humanity's brainwashed morons who won't understand the first thing about how it's done, and they see the explosion. For example, they hit some storage. Y ahí ven, pues, una explosión. Por ejemplo, golpean algún depósito que contiene, no sé, 3 o 4 mil toneladas de petróleo, que en realidad es una gota en el océano. Sí, arde, crea una imagen muy llamativa, pero no tienen medios, no hacen nada más que eso, la foto. Y como resultado, ahora están en un nivel de histeria tremendo, porque es un proceso que se alimenta a sí mismo. Es como, ya sabes, la fisión nuclear. Una vez que se enciende, ya está. Mira nuestra estrella, el Sol. Eso es lo que pasa ahí. Y esas reacciones en cadena, al final se vuelven autosuficientes, y por eso tenemos esta histeria. Y sobre todo, difunden esas historias desde Kiev, porque el régimen nazi en Kiev y los de Bruselas, Alemania o Washington, D.C. son lo mismo. No es que Washington, D.C. haya sido tan humillado militarmente, que bueno, para ellos es algo bastante habitual. Eso es lo único que hacen los Estados Unidos, perder sus guerras. Es una mezcla de odio, histeria y falta de competencia, porque todavía creen que de algún modo Europa puede sobrevivir sin ser destruida. Dmitry Medvedev, hoy mi video viene después del suyo, lo explicó en su artículo larguísimo de hoy. En ese caso, el primero en caer sería Alemania. No quedaría ningún estado alemán. Y él lo dice claramente, lo cito, si quieren intentarlo, y por supuesto, los llama por su nombre, lo que Europa se ha convertido en realidad y que Europa morirá. No entienden con qué están tratando, y los europeos son un grupo dócil. Evidentemente apoyan los regímenes satanistas que tienen, y así están las cosas. Estados Unidos ha quedado completamente, bueno, Irán le rompió la nariz, por decirlo así. Ha sido desmilitarizado.
That's why Iran succeeded rather dramatically. Por eso Irán tuvo tanto éxito, de una forma bastante drástica, porque estuvo desmilitarizado durante 4 años en la operación militar especial. Perdieron prácticamente todo, dieron todo lo que pudieron, salvo armas nucleares. Y eso es lo que tenemos ahora. Y ese es el fin de la civilización occidental, incluida Estados Unidos como líder formal. Así que Estados Unidos tiene que salir cuanto antes de cualquier conflicto de este tipo, porque no está preparado y no tiene recursos. Europa que se las apañe Europa, en eso se resume todo. Y esa gente, esa élite, es una mezcla de nazis, pedófilos, todo tipo de desviados y pervertidos, y en eso se ha convertido Europa. Intentarán arrastrar a la Austin quizá una vez más, y ahí se acabará todo. Andrei, you've mentioned something so important in my opinion. Andrei, has mencionado algo que me parece muy importante, la continuación de la guerra en Ucrania y luego lo que está ocurriendo en Oriente Medio. La fuente es la misma. El país que está proporcionando todas esas municiones, armas, misiles, interceptores, es el mismo. Por eso vemos, ya sabes, eso que llaman un alto el fuego, que en realidad es solo una pausa, en lo que está pasando en Oriente Medio. Pero ¿cómo ves tú el liderazgo en Irán, en Rusia y en China? ¿Cuál es tu visión de las personas que dirigen esos 3 países? Son estrategas. Yo puedo no estar de acuerdo con la estrategia de China, y de hecho no lo estoy, pero quiero decir, China es una cultura milenaria y por supuesto tiene su propia visión del asunto. Pero en lo que respecta a Rusia e Irán, ha estado muy claro desde el principio, aunque muchos no lo entendieran. Los rusos eran muy conscientes del lobby prooccidental, por así decirlo, dentro de Irán, y sabían que en cualquier momento se podía intervenir y que el ambiente y la propia estructura del país eran tales que aún se podía contar con esos llamados reformistas que intentarían cooperar solo con Occidente, dejando a Rusia prácticamente al margen. Obviamente, el señor Raisi era un líder muy pragmático e inteligente. Mr. Raisi was a very pragmatic and smart leader. So that's when Russians started to believe because they had. Fue entonces cuando los rusos empezaron a creer, porque tenían al general Soleimani. Ya sabes, que al final la implicación rusa en Siria se debía en gran medida a los esfuerzos diplomáticos de los propios rusos, del general Soleimani, y claro, del liderazgo iraní. Aún así, incluso en aquel momento, había un sentimiento muy fuerte contra Rusia. Aunque los rusos, y eso ocurrió, ya sabes, el ejército iraní decía que los aviones rusos se repostaban en sus bases aéreas iraníes y volaban hacia Siria y demás. Hoy, la situación ha cambiado. Ahora, obviamente, el núcleo de los guardianes de la Revolución Islámica está en gran parte al mando, junto con el ejército iraní. Y esto, dadas las circunstancias actuales, es lo lógico que está ocurriendo. En este caso, la lógica de la situación hace que Rusia e Irán se estén volviendo muy cercanos. Así que es normal. Aparte de eso, Rusia e Irán son vecinos. Antes eran vecinos directos a través de Azerbaiyán, que ahora es un estado independiente. Pero aún así, el Mar Caspio, ahí pasan todo tipo de cosas, tanto en el ámbito militar como en el industrial. Y el desarrollo económico futuro promete beneficios enormes. Ya no solo promete, sino que ya se están viendo. Beneficios enormes. Y ahora, de repente tenemos esto, que es una idiotez, porque la gente racional no hace algo así. Solo lo hacen personas chantajeadas y encubiertas, como Trump, que está controlado básicamente por Israel. Hicieron lo impensable. Decidieron volar la estructura energética de la economía global por órdenes de Israel. Y el propio Israel desaparecerá, se disolverá como Estado. Y para Irán es una victoria histórica y espectacular. Ahora Irán está al mando y marca las condiciones. Estados Unidos ha sido humillado militarmente. Da igual cuántos KC-135 o E-3 Sentry, los AWACS, desplace o cuántos aviones lleve allí. Eso no cambia nada. No tiene fuerzas ni medios para hacer nada sensato que obligue a Irán a hacer algo. Estados Unidos simplemente no tiene los recursos. No puede llevar a cabo operaciones combinadas a gran escala,
Y sobre todo, ya lo hemos dicho 1000 veces, si alguien piensa en una invasión terrestre de Irán, buena suerte con eso. Estarían contando los ataúdes por decenas de miles en los primeros meses de esa supuesta operación. Así que ahí lo tienes. Y esto no es un punto muerto, como intentan presentarlo. Irán, de hecho, ya está moviendo sus petroleros a donde los necesita. Y la Marina de Estados Unidos, ¿qué hemos tenido hoy ya? Rubio ya dijo que, ayer, la guerra ha terminado. Se acabó. Y de hecho, el bloqueo también deberían retirarse de eso para salvar la cara. Pero una vez más, la gente que ha estado en las administraciones de Estados Unidos desde los tiempos de, bueno, incluso de Clinton, básicamente solo sabe de relaciones públicas. No saben cómo gobernar países, y menos aún un país como Estados Unidos. Y cada vez más han caído bajo la influencia del lobby israelí. Militar y políticamente son incompetentes. Solo saben de relaciones públicas y creen que eso es una gran estrategia. No lo es. La gente no es tonta. El problema con las élites estadounidenses es que piensan que todo el mundo es estúpido y que ellos son el ejemplo brillante de la inteligencia. No lo son. Son personas muy incultas, muy poco formadas, con alguna que otra excepción, y poco más. Andrei, tenemos un personaje muy interesante en Estados Unidos. El tipo se llama Victor Davis Hanson. Como te dije antes de entrar en directo, estuvo hace 2 días en el programa de Piers Morgan y habló sobre la guerra en Oriente Medio y la guerra en Ucrania. Básicamente decía que la administración Trump va a salir de esta guerra, que los Estados Unidos que salgan de Oriente Medio y de la guerra contra Irán van a ser los más poderosos, que nunca han sido tan grandes como lo son hoy. ¿Y cuál es la razón que menciona? Dice que Estados Unidos ha destruido la marina iraní, la fuerza aérea iraní, básicamente los mismos argumentos que Donald Trump repite cada vez. Y además, según él, Irán no tiene otra opción que rendirse. ¿Cómo es eso? Y sobre la otra afirmación, la de la guerra en Ucrania, dijo que habían muerto 2 millones de rusos, más de 2 millones. Y es un tipo de derechas que apoya a Donald Trump. Ya ves, sus vídeos están teniendo muchísimas visualizaciones. Sé de quién hablas. Mira, esta es una de las razones por las que las élites estadounidenses son tontas. Son estúpidas. Quiero decir, producen a toda esta panda de ineptos sin formación, como él. No es un historiador militar, tiene un título en clasicismo, no entiende ni lo más básico sobre operaciones. Y además, ni siquiera tiene los conocimientos elementales de física o matemáticas para poder evaluar la veracidad de los datos. Así que básicamente es un payaso. Le oí hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y no tiene ni idea. Es un fraude, como la mayoría de lo que se enseña en la Ivy League. Y fíjate en el señor Michael McFaul, que pasa por ser un especialista en Rusia. Ese tipo es un completo idiota. Así que sí, eso es lo que pasa con la selección negativa de los últimos, sobre todo, 30 años. Eso ya pasaba antes, ya estaba mal en aquel momento, pero ahora es como una cima rígida. Literalmente tienes a gente que es tonta como una piedra enseñando, ya sabes, moral con doctorados. Así son. Y sobre todo te diré una cosa, un tipo con un título en clasicismo no puede ser historiador militar. Muchos historiadores no pueden ser historiadores militares, porque necesitas una base real, seria, sobre todo cuando te metes en algo como la Segunda Guerra Mundial. Olvídate de la guerra moderna. Así que puede fantasear todo lo que quiera, pero una vez más, él es la razón por la que Estados Unidos pierde fuerza. No entiende ni lo más básico de lo que está hablando. Primero, hay que ser un profesional militar. Y de verdad, no un tipo que haya estudiado literatura inglesa. Sí, hubo un almirante en la Marina de Estados Unidos que se graduó en la Academia Naval con esa especialidad, en literatura inglesa. Así que, ¿qué puedo decir? Ese es el tipo de gente de la que están llenas las élites estadounidenses. Mires a la izquierda o a la derecha, ves a esa gente y no tienen ni idea de lo que están hablando.
Y lo que el Pentágono no tiene y nunca ha tenido, igual que la CIA, es un nivel profesional realmente alto. Por eso, nunca han sido capaces de entender la naturaleza esencial del conflicto, que es lo más importante, comprenderlo y desarrollar estrategias. Critical thinking, understanding and developing strategies. United States is miserably bad on that. And Estados Unidos está terriblemente mal en eso. Y te voy a citar a Daniel Larison. Él mismo, desde el punto de vista histórico, es una persona más bien conservadora. Publica a menudo en el Instituto Quincy, donde dice que Estados Unidos tiene un nuevo mundo ahí fuera y sigue sin conocerlo. Simplemente no tiene cuadros preparados, y los que sí los tiene, no se les permite llegar a ningún sitio, básicamente a ningún nivel de poder o de influencia. Así que sí, es un proceso completamente corrupto, un proceso militar y político corrupto. Y como ya he dicho antes, ahora lo afirmo abiertamente, el nivel profesional del ejército estadounidense no es muy alto. Y no es solo porque, bueno, no hayamos modernizado o hecho algo para reforzar nuestro poder. No, es que siempre ha sido así. no, it always was like that. And American way of war is primarily through Y la forma estadounidense de hacer la guerra es sobre todo a través de intermediarios. Intentan mantenerse al margen, como ya he dicho muchas veces, escondiéndose detrás de esos intermediarios, como Ucrania o en su momento en Vietnam. Allí también eran básicamente, ya sabes, el ARWN, el ejército de la República de Vietnam, quienes sufrían la mayoría de las bajas durante los combates. Así que si lo miras bien, eso es lo que hay. Y lo único que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son realmente capaces de hacer es luchar, y eso ya es discutible. Pero luchar contra algo como el ejército de Saddam en campo abierto, un ejército que en esencia se había quedado anclado en los años 50. Pero en cuanto a la guerra moderna, en el momento en que salieron de ese contexto, entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos 14 bases estadounidenses, por las que llevo preocupado ya 2 décadas. Ravis Beinstein es Snowes. Your bases are not asset. Your bases are fat, sitting targets. Vuestras bases son objetivos fáciles, blancos inmóviles. Punto. ¿Y sabes qué? Estados Unidos ha sido básicamente expulsado de Oriente Medio. Pero claro, ellos seguirán pensando que sí necesitamos tener bases. Vale, puedes tener todas las que quieras, pero si no tienes defensa aérea, que Estados Unidos no tiene, te van a aniquilar. Eso fue exactamente lo que hizo Irán. Y luego en cuanto al señor Hansen, claro, si hablas de esto, no va a entender lo que se llama la TOE, la tabla de organización y equipamiento, con especial énfasis en la parte de organización, porque no comprende el valor, los promedios ponderados de los sistemas militares. Por ejemplo, esas 2 fragatas de la Marina iraní que hundieron en valor de combate son muy bajas. In combat value, they are very low. However, about 20 of those fast bombers. Sin embargo, unas 20 de esas lanchas rápidas tienen mucho más valor de combate militar que las otras, porque pueden representar una amenaza real y lanzar un ataque cinético contra cualquier tipo de objetivo. Y luego, claro, hay que hablar de los misiles antibuque y de cómo está diseñado todo eso. Ese es el resultado. Y Estados Unidos ha sido derrotado militarmente. ¿Trump podría iniciar otra ronda de bombardeos? Sí, probablemente, porque eso es lo único en lo que Estados Unidos es realmente capaz, bombardear. Pero cuando empiezan a bombardear, las cosas empiezan a deteriorarse, incluso para el propio amo de Estados Unidos, que es Israel. Porque Israel ya ha dicho, y no es una idea mía, que probablemente acabará disolviéndose y desapareciendo del mapa en algún momento. Así que no hay buenas opciones, ninguna. Es malo o peor, así de simple. It's bad and worse. Simple as that. Andrei, no sé si viste este artículo en Haaretz. Habla sobre... Sí, lo vi. I saw it. Yeah. In Ketheptuias, si Enemiborg en Nazen Tatter en Istrumal. Sí. Yeah. It basically says that Netanyahu Sí, will go down básicamente dice que Netanyahu caerá y que el Estado de Israel se derrumbará de alguna manera como resultado de lo que Netanyahu ha hecho hasta ahora. Y cuando miras a Israel hoy, como tú has mencionado, sabemos que Benjamin Netanyahu quería esta guerra. Literalmente, quería esta guerra.
Se lo pidió a cada presidente de Estados Unidos, uno tras otro, y al final lo consiguió con esta administración, la de Trump. ¿Cuál es el resultado? ¿Y cuál es la valoración que plantea ese de que hablas, en tu opinión, que consideras válida? Is bringing up in your opinion that is valid? Valid is that Israel, as we Lo know, cierto es que Israel, tal y como lo conocemos, ya no existe. Tal como lo conocíamos antes, va a desvanecerse, porque la mayoría de ellos se quedarán sin defensa. Como señala correctamente el autor de este artículo, algo que ya habían previsto y comentado muchas personas, entre ellas nuestro querido amigo Scott Ritter y el coronel Daniel Davis, la idea de la defensa israelí, esa llamada defensa, que en realidad es una fuerza imperialista, se está descomponiendo. Cito al autor del artículo, está en un estado de descomposición. No es una fuerza de combate real. En esencia, son batallones o brigadas punitivas, parecidas a las SS y a esas brigadas que cometían atrocidades. Eso es lo único en lo que son buenos, en cometer atrocidades. En librar una guerra de verdad, no tanto. Y con perdón, en el sur del Líbano, Hezbollah les dio una buena paliza. Así de simple. Eso te dice todo lo que necesitas saber. Y estos tipos, claro, tienen su famosa superioridad aérea. Sí, eso es lo único que conocen. Ese es su concepto. Es lo que les ha fascinado siempre. En realidad pasa lo mismo con el ejército estadounidense, porque por alguna razón pensaron que la octava Fuerza Aérea, por heroica que fuera, que lo fue sin duda, tuvo un papel decisivo en derrotar a los nazis, por ejemplo. Pero no fue así, quiero decir, sí, bombardearon algunos objetivos, bombardearon ciertos complejos industriales del Tercer Reich y cosas por el estilo. Pero ya sabes, la gente no entiende que la Fuerza Aérea y todas esas operaciones aéreas, todo eso lo escribieron los alemanes. Eran ideas del Blitzkrieg, que luego se transformaron en el concepto de batalla aire-tierra y cosas de ese tipo. Así que bueno, ya sabes cómo terminó la Alemania nazi, ¿no? Con el ejército rojo en Berlín. Pero el punto es que eso no se puede arreglar. Toda su estructura, desde la civilización occidental hasta Israel y los Estados Unidos, que aunque joven es una civilización por sí misma, todo ese edificio de ideas, creencias, suposiciones y esa llamada academia, que en realidad no es una academia de verdad, está tan podrido por sus mentiras, sus invenciones y su propaganda, que han acabado creyéndose su propio discurso. Y sin decirlo abiertamente, en el fondo lo único que pueden hacer es lo mismo que está haciendo Israel. Simplemente bombardear a la población civil. Eso es lo que hacen. Mira lo que hizo Estados Unidos, principalmente contra civiles. No saben luchar y cuando no pueden, reaccionan con desesperación. Y tú mismo viste lo que pasa con los chicos en, por ejemplo, los portaaviones estadounidenses, cómo comen, que básicamente es un nivel de mantenimiento de las tropas casi de hambruna. Es una catástrofe, una auténtica catástrofe. Y ellos, bueno, como ya he dicho, Estados Unidos no es un país con una verdadera cultura militar. Tiene, claro, algunos momentos de los que puede sentirse orgulloso, sobre todo en el poder naval, pero la sociedad estadounidense no está acostumbrada a la guerra real, así que decidieron ir a luchar. Creo que fue Arakchi quien dijo, nuestro ejército tiene 2000 años más que vuestro país, y es cierto. El imperio persa, bueno, en realidad son más de 2000, más bien 3000. Y sí, se meten en una cultura milenaria pensando que pueden derrotarla. No pueden. No tienen la cultura para eso. Yeah, actually, Arakchi, the foreign minister. Sí, de hecho, Arakchi, el ministro de Exteriores, no llama a la última operación por su nombre, que era Proyecto Libertad. Él quería abrir el estrecho de Hormuz. Dijo, ¿es el proyecto bloqueo? Sí, era una operación militar. Se estaban preparando para hacer algo, porque no tiene sentido, después de ver lo que ha pasado en 24 horas. Decidieron hacer cosas que pocas horas después dijeron que no podían hacer. Then later on in hours they said that they couldn't do it. I don't know. Exactly, yeah, they have to chicken out. No lo sé. Tienen que echarse atrás por una razón muy simple. El ejército de Estados Unidos
aunque tiene sectores impresionantes, como por ejemplo el ISR, el grupo de satélites americanos o el procesamiento de señales. No es que Palantir lo haya hecho bien, porque no lo hizo. Quiero decir, ahora tienes a todos esos fanáticos obsesionados con esta inteligencia artificial o como la llamen. En fin, eso es otra historia, otro lío completamente distinto. Es una fuerza heredada. Fue diseñada para la guerra de los años 70 y se basa en las ideas de la Marina estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, con la excepción de la fuerza submarina. ¿Y qué es lo que tienes? Así que tienes un montón de objetivos muy caros y de eficacia bastante dudosa, a los que no puedes acercarte para cumplir el objetivo principal, porque las flotas... Eso lo dijo Chester Nimitz, no yo. ¿Quién soy yo comparado con uno de los grandes almirantes de la historia y un verdadero héroe estadounidense? Y este hombre era admirado, no solo por el pueblo americano, sino también por los rusos y los soviéticos, cuando afirmó que, al final, y eso fue en su declaración de 1946 ante el Subcomité de las Fuerzas Armadas del Congreso de Estados Unidos, las flotas existían para desempeñar un papel de apoyo en las operaciones terrestres. Eso lo dijo Chester Nimitz. Entonces, ¿tiene Estados Unidos recursos para una operación terrestre? No. Me refiero a una operación terrestre real. Entonces, ¿qué tienes? Tienes un montón de fuerzas pesadas, lentas, de eficacia más que dudosa, que pueden lanzar algunos misiles Tomahawk. Y poco más. No puedes moverlas hacia tierra para hacer desembarcos anfibios, si lo piensas bien, sin que las detecten y hundan muchas de ellas. Y eso básicamente destroza toda tu planificación operativa. La deja en nada. Porque, ¿qué vas a hacer cuando pierdas tus principales activos, que son el núcleo de tu armada? Así que lanzas unos cuantos Tomahawk, se te acaban, y tienes que volver a la base porque necesitas recargar lo que te quede. Así que esto es aritmética y matemáticas básicas. Olvídate de todas esas derivadas, ecuaciones diferenciales y cosas por el estilo, todos esos tensores. No, esto es matemáticas muy simples. ¿Cuántos misiles Tomahawk tienes? ¿Qué hay ahí? No solo la potencia o el peso de la cabeza explosiva, lo que se llama la fuerza, la potencia de la carga. ¿Cuánto daño puedes causar realmente? Y entonces, de repente se reconoce que sí, puede causar algo de daño, sobre todo a hospitales, escuelas, guarderías. Pero si intentas atacar objetivos militares reales, especialmente los que están bien protegidos, reforzados y cubiertos por defensa aérea, no mucho, porque necesitarías una clase completamente nueva de armas. Y Estados Unidos no tiene ese tipo de armas. Y estoy hablando, obviamente, de que incluso los misiles supersónicos ya marcan una diferencia, comparados con... Bueno, y ni siquiera estamos entrando en los hipersónicos. Así que lo único que tienen es propaganda. ¿Qué pasó? Prometieron usar el Dark Eagle hace unos días. Y ahora también se ha perdido en todo este ruido informativo. El Dark Eagle es un arma que no existe. Lo único que pueden lanzar es... Bueno, es patético. Es patético. Una ojiva o cuerpo deslizante de 13 kilos. Pueden acelerarlo hasta Mach 5. Vaya, ¿sabes? ¡Qué sorpresa! Ni siquiera pueden controlarlo, pero hablan de ello porque no soportan la idea de que quizá no seas tan bueno. En realidad, nunca lo fuiste. Pero de nuevo, si uno quiere entender lo que está pasando y cómo se está preparando ahora la guerra en Europa y que Rusia va a aniquilar lo que sea necesario, tiene que leer el artículo de Dmitry Medvedev. Los rusos están preparados para la guerra, y aún así, no lo entienden porque hay gente que es totalmente incompetente. Hemos llegado al punto de una idiocracia absoluta. Los monos con la granada que no saben lo que están haciendo. Así que al mono hay que dispararle y acabar con él. Andrei, Donald Trump básicamente les está diciendo a los iraníes, ¿aceptáis este acuerdo que propone? No sé cuál es, nadie sabe cuál es. O si no, os vamos a bombardear. Y viendo la munición y las armas, los misiles que ya han desplazado a la región,
¿Cuánto tiempo tardaría si decide iniciar una tercera ronda de guerra? ¿Cuánto tardaría Donald Trump en decir, ya está, vamos a buscar otra vez algún tipo de alto el fuego? We're done. Let's go after some sort of ceasefire again. In terms of the standoff weapons, not very long. En cuanto al arsenal de armas, no por mucho tiempo. Y de nuevo, depende del ritmo al que las usen, y obviamente no pueden gastarlas todas por completo. Pero, en el mejor de los casos, estamos hablando de quizá otro millar de misiles Tomahawk. Después de eso, Estados Unidos tendría que recurrir a cualquier otra cosa. Los JASSM prácticamente se han agotado. Los JASSM Air, que son de largo alcance, con un alcance de unos 900 kilómetros, ya les quedan muy pocos. Fabrican literalmente unas pocas docenas al año, lo cual es sinceramente lamentable. Así que bueno, después de eso, lo de siempre. Tirar de los Attack MS, de los vehículos M270, cargar esos PRSM o como se llamen, y volver a montar un JDAM encima de algún motor de cohete con un alcance de 500 kilómetros. Vale, pongamos en marcha esos HIMARS, lo que sea, 300 kilómetros, lancémoslos. Bien, tenemos algo más que simples armas de largo alcance. Después de eso, con las JDAM, tienes que volar tus aviones dentro del espacio aéreo iraní. Y adivina qué, ya sabes lo que va a pasar. Empezarán a caer del cielo. Porque en el caso de las JDAM, incluso con ese bloque deslizante, el alcance máximo en las versiones más recientes es de unos 80 kilómetros, pero en realidad son unos 50. Ya tienes que estar dentro del espacio aéreo iraní. Da igual lo que vueles, F-35, F-15, F-16, muchos de ellos serán derribados. Y por supuesto, seguirán mintiendo. You've mentioned these hypersonic missiles, Andrei. Y mencionaste esos misiles hipersónicos, Andrei, y no sabemos nada sobre eso porque no lo han experimentado, no los han probado antes. ¿Y qué es exactamente? Van a probarlos por su cuenta para ver cómo funcionan. ¿Y cuál es el sentido de todo esto? Los tienen todos. ¿Cuántos tienen exactamente? La cuestión no es que tengan, yo qué sé, un par, 3 o 4 lanzamientos de ese Dark Eagle. Eso en sí mismo ya es patético. Es un proyectil de 13 kilos que no pueden controlar. Estados Unidos no lo resolvió y no lo va a resolver pronto. Eso es lo que mucha gente no entiende. Las armas hipersónicas de verdad no son simplemente dispararlas y que vuelen y maniobren. No, hay que controlarlas. ¿Cómo se resuelve ese problema cuando el artefacto vuela dentro de, ya sabes, ese capullo ionizado que no permite o reduce muchísimo las comunicaciones por radio? Los rusos lo resolvieron. ¿Cómo? Bueno, ya lo han usado muchas veces. Pero sí, 13 kilos. Muchas granadas de artillería pesan, digamos, 2 o 3 veces más. Así que, vale, que la lancen. ¿De acuerdo? Va a ir a Mach 5, volando como una especie de proyectil de artillería, que en el fondo es lo que es. Todo esto es sobre todo para aparentar, pero necesitan mostrar que estamos en la carrera, que ya casi llegamos. Pues no, no es así. Quiero decir, Estados Unidos está muy lejos de tener un sistema de armas como el Vanguard estratégico, y ni hablar del Kinzhal, y mucho menos si hablamos del Zircon, el 3M22 Zircon. Eso ni siquiera se vislumbra en el horizonte. ¿Ves, Andrei, a esos estados árabes del Golfo Pérsico? Sabemos lo que ha pasado. El objetivo final de Donald Trump era abrir el estrecho de Hormuz, pero no lo consiguió. No pudo abrirlo. Y los estados de la región entienden la realidad, la dura realidad de esta guerra para ellos. Se miran a sí mismos. No pudieron, no pueden vender su petróleo, su gas. Mientras tanto, Estados Unidos vende, otros países venden, y ellos están ahí, sin poder hacer nada. Ya sabes, Emiratos Árabes Unidos, ya sabes lo que ha pasado con ellos. Están saliendo de la OPEP Plus, y de todo ese sinsentido. Y ayer, como resultado de la llamada Operación Proyecto Libertad, alguien les golpeó en esos puertos, y bueno, ya sabes, Fujairah, sí.
exports, and they have reduced. Fujairah, yeah. Allegedly, Fujairah is burning again, yeah. Supuestamente, Fujairah está ardiendo otra vez. Sí. Ay, por Dios. Otra vez. Como ya dije, hay que decirle a la última persona que salga de Dubái que no se olvide de apagar las luces, ¿sabes? Esto va para quienes no entienden lo que ha pasado. Todos son pozos de diésel falsos. Quiero decir, las familias de esos peces gordos, los jeques árabes y demás, son ricas, sí, pero su dinero sigue estando controlado por Estados Unidos y por los británicos. Así que, si creen que se están volviendo demasiado listos, pueden simplemente negarles el acceso al dinero. Pero de nuevo, ahí está el asunto. Te topas con el muro de ladrillo o de hormigón de la realidad cuando conduces tu Lamborghini. ¿Adivina quién gana? Exacto. Y eso es lo que ha pasado. Okay, and so this is what happened, and all those. Listen, I just want to. Y todo eso. Mira, solo quiero recordarte esta idea tan maravillosa, tan bien resumida, que uno de los jeques de Dubái, o mejor dicho, de los Emiratos Árabes Unidos, dijo una vez: mi abuelo montaba en camello, mi padre conducía un Rolls Royce, yo conduzco un Rolls Royce, mi hijo conduce un Rolls Royce, y mis nietos volverán a montar en camello. Pues eso es exactamente lo que pasa. Son economías monodependientes. Por mucho que intenten fingir lo contrario, sí, hay algunos imbéciles que dicen, oh sí, la Universidad de Dubái. Pero vamos, por favor, despierta y mira la realidad, ¿vale? Es como lo del chocolate de Dubái. Ese pueblo pesquero primitivo que existía hace 50 años. Eso era lo que eran los Emiratos. Y ahora dicen que hacen chocolate. Vamos, la gente de Bélgica o de Suiza debería sentirse realmente ofendida cuando oyen hablar de chocolate al estilo Dubái. Quiero decir, todo eso es puro espectáculo, ya sabes, humo y espejos. Y claro, como buenos monoeconomistas, que es lo que son, y encima vendiendo esa basura de su seguridad y su lujo. ¿Sabes qué? Prefiero quedarme en un buen Holiday Inn por $200 antes que pagar $7,000 solo por sentarme en una habitación cubierta de falso oro. Es que no se lo puedes explicar a la gente. Estamos viendo literalmente una implosión. Este es el punto máximo del colapso de la civilización occidental, que se basa en vender lujo, en engañar a la gente con humo y en un consumismo llevado a su extremo más grotesco. Eso es lo que es. Pero, ¿a dónde vamos a partir de ahí? But where do we go from there? There's no way to go. You just implode. And this is No hay salida, simplemente implosionas. Y eso es exactamente lo que está pasando. Y entonces de repente esos valores de la nación, de la cultura, de la civilización, ya sabes, del orgullo, de la integridad, de la humanidad, empiezan a resurgir aquí y allá. Y sí, la gente en Washington, quiero decir, no tiene ni idea de esto, porque como ya he dicho, si miras la educación de las élites occidentales hoy en día, a nivel cultural, es bajísima, muy baja. Esto es propio del tercer mundo. Esas instituciones se promueven constantemente. ¿Qué enseñan? Todo tipo de pagando más. Ya no hay pensadores libres. There's no free thinkers anymore. And as the result, same goes with the guys. Y como resultado, lo mismo pasa con los tipos de Emiratos Árabes Unidos y con todos los de Qatar y cosas así. Esperaban que ese estilo de vida se financiara para siempre. Simplemente no esperaban que Israel tuviera sus propios planes al respecto. Y sabemos que Israel militarmente no es bueno, nunca lo fue. Son buenos en cometer atrocidades. Así que no son verdaderos estrategas. Y Netanyahu no quiere acabar entre rejas. Porque bueno, ha destruido Israel. Y van a huir. De hecho, ya están huyendo, buscando refugio por todo el mundo. Así que, como dijo mi buen conocido, el señor Roger Waters, de Pink Floyd, los judíos son bienvenidos a vivir entre nosotros, ya sabes. Jews are welcome to live among us, That's absolutely going to be, to preserve their culture. Eso, sin duda, va a preservar su cultura y cosas por el estilo. Pero Israel, como Estado, tiene que desaparecer. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Irán ha desempeñado un papel fundamental. Y con ello también ha cambiado la situación. Aún no entendemos del todo lo que está pasando en la calle árabe suní. Sabemos lo que ocurre entre los chiíes. Pero Irán ahora parece increíblemente profético, por decirlo así. Ayer Irak declaró, no vamos a permitir el uso de nuestras bases para ningún tipo de operación futura contra Irán. Sí, más les vale tener miedo,
ya sabes, deben seguir asustados. You know, they must stay scared. I think the name of Donald Trump would remain in. Creo que el nombre de Donald Trump quedará en los libros de historia de Israel por su contribución a la caída del régimen de Netanyahu. Es increíble. El tipo que se suponía que iba a ayudar a Israel está haciendo que todo se venga abajo. Yeah, and some people, believe me, there will be morons who will be writing. Sí, y habrá gente, créeme, habrá idiotas que escribirán, como el tipo que acabas de mencionar, sobre cómo tiene un título en clasicismo. Por alguna razón, decidió que es historiador militar. Así que estamos ante una situación en la que habrá idiotas que presentarán esto como un gran logro estratégico de Trump, sin entender que el propio tipo vive en un universo paralelo. Y está asustado de verdad. Está muy asustado, porque no solo ha hundido a Israel, también ha unido. De hecho, los rusos no están muy contentos con eso, porque los rusos querían que Estados Unidos tuviera de aterrizaje suave. Not very happy about it because Russians wanted United States to kind of do the soft landing. This is not soft landing, this is a crash landing. And Esto no es un aterrizaje suave, es un aterrizaje forzoso. Y no lo olvidemos, si miramos hacia Asia Oriental, Japón, Corea del Sur y todos esos países, la cosa no pinta bien. Hay un estrangulamiento energético sobre esas naciones, Japón, Corea del Sur, todos ellos, y también sobre la India. Ya vimos lo que pasó en la India. Es un caos. Quiero decir, están simplemente, pero China por fin empezó a salir de su caparazón y dijo que les den sanciones, las refinerías chinas deben comprar petróleo ruso. Y punto. El petrodólar se ha acabado. must buy Russian oil. That's it, the petrodollar is over. Andre, you look at. Andrei, mira a Donald Trump. Do you think ¿Crees that que va a he's pagar gonna por lo que ha pasado hasta ahora en las elecciones de mitad de mandato? ¿Y ¿Y cómo ves la situación allí? Porque mucha gente dice que quizá Pete Hegseth tenga que irse antes de que acabe el año. ¿Y cómo va a afectar eso a Trump? ¿Ves algún tipo de esperanza en esta administración? No, no, no. Si pierden a Pete Hegseth, pierden también a todos esos neoconservadores dentro de la administración. Too late. Demasiado tarde. Demasiado tarde. En cuanto a las elecciones de mitad de mandato, ¿qué van a cambiar? Nada. Quiero decir, sí, puedes conseguir más demócratas, más satanistas desquiciados ahí dentro que acabarán con Estados Unidos como país, básicamente. O puedes tener un montón de criaturas de AIPAC del Partido Republicano. El Partido Republicano es un partido israelí, en su mayor parte al menos. Y de nuevo, Estados Unidos no tiene un Congreso estadounidense. Tiene un Knesset 2.0. La única cosa que entienden esas personas, ninguna de ellas, es servir a los intereses de Estados Unidos. No son capaces. Están ahí para enriquecerse, para promocionarse y muchos de ellos son lo más bajo de lo bajo. Mira a ese tipo, Ted Cruz. Es un completo cretino, ¿vale? He is a complete cretin, okay? Ambitious, and yeah, on payroll of. Ambiciosos, ya sabes. Y sí, en la nómina del AIPAC. La mayoría lo están, incluidos los demócratas, ¿vale? Así que, ¿qué va a cambiar? De nuevo, es solo cuestión de cómo Estados Unidos, tal y como lo conocemos, que en realidad ya no existe, será rematado. ¿Y qué surgirá? ¿Quién sabe? En lugar de esta estructura política completamente corrupta y podrida. No lo sé. Habrá que esperar y ver. Pero Estados Unidos al menos tiene recursos para recuperarse. Europa no. Irán se recuperará. Irán cuenta con la enorme, gigantesca economía china, la más grande con diferencia, y también con una economía rusa muy potente. Y luego, claro, está el tema de qué tipo de ayuda les dan. Guiño, guiño. Ya sabes, sí. They provide wink, wink, so yeah. Andre, do you feel that Russia, Andrei, Iran and ¿tú crees que Rusia, Irán y China, has mencionado a Rusia e Irán, y también a China, como decías, fueron tan cautelosos con las sanciones? No se trata solo de Rusia. Hace apenas 2 o 3 días hablaron de sanciones contra Irán, sanciones a los iraníes, porque saben que al final quieren llegar a China. Lo sabemos. Sabemos que China está en segundo plano. Si hacen algo contra Rusia, después irán a por Irán y luego a por China. Porque si hacen algo contra Irán, entienden esa región. Por eso los ves yendo a Azerbaiyán, a Armenia.
¿Qué es eso? Esos dos países tan pequeños. Armenia, what is that? These two little countries. Yeah, Armenia is gone, and yeah. Sí, Armenia ha desaparecido. Y sí, al final los rusos retirarán esa base militar de allí. Y sí, que Armenia caiga en el olvido. Desaparecerá. Quiero decir, hay más armenios en Rusia que en la propia Armenia. Que se vayan donde quieran cuando los turcos reclamen eso y Azerbaiyán reclame esos territorios. Obviamente Irán no estará contento, sobre todo por el corredor de Zangezur. Pero da igual, Azerbaiyán se quedará con ello. Tenemos que esperar al desfile del 9 de mayo en Moscú, ¿vale? Porque ya sabes lo que podría pasar si los ataques continúan. Es un gran juego. Así que en este caso, Armenia y Azerbaiyán no son entidades reales, salvo que Azerbaiyán tiene una ubicación geográfica más ventajosa por el ferrocarril, el eje norte-sur, que va desde Murmansk hasta Irán. Así que Rusia e Irán quieren desesperadamente tener esa conexión ferroviaria. Ahora la tienen, a través de Turkmenistán y Kazajistán. Pero en realidad esos países no cuentan mucho, la verdad. Y pase lo que pase allí, está claro que Irán tendrá algo que decir al respecto. Pero hay otra cosa. Si miras el poder militar, quieren que los rusos formen parte de ello. Bueno, Rusia ya forma parte. La gente ya ha visto todos esos Su-35 volando en Irán. Han visto también esos Mi-28 volando en Irán. Así que, para quienes dicen que Rusia no ayuda a Irán, sí lo hace, ¿de acuerdo? Digámoslo así, también en lo que se refiere al equipamiento militar. Y de hecho, los Mi-28 son muy útiles para derribar drones e incluso algunos misiles de crucero. Así que es un mundo muy volátil y tenemos que esperar y ver, porque si pasa algo con el desfile dentro de 2 días en Moscú, y ya se ha dicho lo que va a ocurrir con Ucrania, eso será la clave para entender lo que podría pasar en Berlín, Londres y París. Eso creará una nueva dinámica, porque los europeos tienen que verse básicamente paralizados por el miedo ante cualquier cosa que intenten hacer. Para Estados Unidos y Rusia, es otra historia completamente distinta, porque, de nuevo, Estados Unidos en sí no es un gobierno como tal. Así que tenemos esto. No es un problema de 3 partes, es un problema de 5 partes, ¿vale? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se equilibra? Y China, sí, China está mejor. Y todo empezó cuando hace 2 días dijeron, basta ya. Que se queden con sus sanciones. Estos son nuestros socios. Estamos comprando petróleo ruso sin ningún tipo de, ya sabes, mirar atrás. Así que es una dinámica muy compleja. Pero ¿a dónde nos llevará? Lo más probable es que a la destrucción de Europa, tanto económica como quizá incluso militarmente, si esto sigue así. Y ya está. ¿Qué nos queda? Tenemos a Irán, que va a dominar Oriente Medio, y por mucho que le pese a Israel, al final eso se impondrá. Y Rusia, China y Estados Unidos, como las 3 grandes potencias nucleares, tendrán que encontrar de algún modo su forma de convivir. Habrá que esperar y ver. Pero de nuevo, lo que hizo Trump con Estados Unidos, bueno, ahora tenemos sitios donde la gasolina cuesta unos $7 por galón. Hay lugares donde el diésel se vende a 10. Así que la economía no va a aguantar. Andrei, para cerrar esta sesión, ¿crees que Odessa está en los planes de los rusos? No, posible, imposible. Tenemos que, los rusos son muy, ¿cómo decirlo?, tienen un lenguaje burocrático casi bizantino. Dicen una cosa, pero lo importante es lo que no dicen. Así que creo que sí, pero tendremos que esperar y ver. Los rusos evidentemente están jugando con sus fuerzas y sus medios porque necesitan tener en cuenta muchas cosas en los distintos frentes, no solo en los teatros de operaciones, sino en los teatros de guerra. Y uno de ellos es Irán. Rusia, sin duda, necesita ayudar a Irán, y eso es lo que está ocurriendo. Y China claramente también está participando en parte de eso. Luego está la situación con Ucrania y ahora con Europa. Así que tendremos que esperar y ver. Podría ser algo más político en lugar de Mittelstadt. Por supuesto. A ver,
¿Por qué otra vez? Para esos fanáticos, para los que se excitan con Top Gun Maverick y todas esas explosiones de las películas de John Wayne, ¿por qué hacerlo así si puedes conseguir lo mismo por medios políticos, sin matar a tu gente? Eso es lo que hace la gente normal. Pero no este grupo de idiotas y necios de Washington que lanzaron a las fuerzas estadounidenses sin preparación a este caos. Y ahora, ¿sabes qué? Oh, Dios mío, ¿qué pasa? Mira lo que han hecho. Hay hambre de verdad, en los portaaviones y en los barcos de la Marina estadounidense. ¿Quién hace algo así? ¿Quién le hace esto a sus propias fuerzas? Who does this? Who does this to the forces? I'm talking from, it's my country to, United Hablo desde, también es mi país, ¿sabes? Los Estados Unidos. Vivo aquí. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? Que literalmente haya gente que pasa hambre, ¿entiendes? ¿Quién tiene que rendir cuentas por eso? Aparte de que los que planearon todo eran criminales. Eran criminales en lo que respecta a Irán, eso está claro. Pero también lo eran con respecto a su propio personal, al que pusieron en peligro sin necesidad. Al que, ahí lo tienes. Mira esto. Sí, excelente. Yeah, exactly. Thank you Muchas so gracias, much, Andrei, por acompañarnos hoy. today. Great pleasure. Un placer, como pre. Vale, adiós. Nos vemos pronto. Adiós.